¿Qué es la pobreza? La pobreza se puede definir como la ausencia o la carencia de algo, en una realidad en la cual no es posible satisfacer las necesidades físicas y psicológicas básicas de un individuo. ¿Qué genera la pobreza? La pobreza es generada por distintos factores. Ejemplificando sería la desigualdad, la mala administración económica, la exclusión social, explotación de recursos naturales, la industrialización, la localización, falta de empleos y el crecimiento de población, entre otros. ¿Cómo se vive en Chiapas? Aquí podemos observar que el 33% de los chiapanecos viven con un rezago educativo, el 24.7% con pobreza alimentaria, el 24.9% sin servicios de salud, el 83.3% sin seguridad social. El 74% de la población vive en pobreza. El 56% de los chiapanecos se encuentran en una vivienda sin servicios básicos. Y por último, el 32% de la población, que es pobre, se encuentran en pobreza extrema. Incidencia de la pobreza en Chiapas. El ingreso del 68% de la población del estado no es suficiente para comprar los alimentos cuya ingesta permitirá satisfacer el consumo básico de calorías y nutrientes. Esta medición marca un extremo hipotético de la pobreza, pues supone que todo el dinero disponible de un hogar se utiliza en adquirir una dotación restringida de alimentos. Según la medición de pobreza, los hogares no pobres en Chiapas tienen un ingreso 8 veces mayor que el de los hogares pobres. Se concluye entonces que según este concepto, en Chiapas existe una masa de pobreza 3 veces mayor que en el país entero. Pobreza rural y pobreza urbana. La incidencia de la pobreza en Chiapas se encuentra mucho más extendida en las zonas rurales que en las zonas urbanas. 8 de cada 10 chiapanecos que habitan en poblaciones rurales son pobres. Sin embargo, en las zonas urbanas, la proporción es de alrededor de 5 pobres por cada 10 habitantes. La pobreza urbana en Chiapas es, en términos relativos, mayor que en el país. En efecto, por cada 1% de pobres rurales en México, hay 1.8% de pobres en Chiapas. Se entiende por migración al desplazamiento de personas de una región a otra, tratando de buscar mejores condiciones de vida. Las migraciones internas se producen cuando el movimiento de las personas se dan dentro del mismo país, y externas cuando se produce un movimiento interrelacional de un país a otro. La palabra inmigración es el término que se utiliza cuando hablamos de la entrada de una persona en un país extranjero para establecer una nueva residencia por un tiempo permanente. Al individuo que inmigra se le conoce como inmigrante. La palabra emigración es un fenómeno debilitante para el lugar de origen del migrante, que no solo disminuye su población total, sino que pierde trabajadores, saberes y talentos, cuya formación tomó tiempo y recursos locales, pero cuyos frutos serán recogidos por el país del destino. En el caso de México, el 10,5% de su población ha emigrado a otro país. La migración es un fenómeno constante a lo largo de la historia de la humanidad y ha moldeado a las diferentes sociedades en todo el mundo. Suele ser una acción voluntaria, aunque muchas veces las razones por las que la población decide desplazarse son forzadas por cuestiones medioambientales, políticas, sociales y económicas. Como podemos ver en la imagen, esa es una gráfica que nos muestra las distintas razones por las que las personas deciden inmigrar a otro país. Como principal razón es buscar un trabajo o, en su caso, buscar un mejor trabajo del que ya se tiene. Le seguiría el reunirse con la familia, después los estudios. Hay algunas personas que generalmente nos especifican por qué deciden inmigrar a otro país. Después seguiría la inseguridad pública y o violencia y la regularización migratoria. Las fronteras de cada país son puestas para llevar un control sobre el territorio establecido. Estas fronteras son un obstáculo para las personas que piensan migrar. El problema es que ante la necesidad de buscar un mejor estilo de vida, estas fronteras y muros no son un impedimento para que las personas tomen la decisión de migrar. Hay que tener en cuenta que al migrar a otro país, muchas veces nos estamos poniendo en una situación de vulnerabilidad. Los riesgos y la vulnerabilidad de las personas migrantes han dejado de ser prácticas ocasionales para convertirse en actos coordinados y normalizados.
En el caso de México, las personas que deciden migrar a otro país regularmente intentan irse a los Estados Unidos, con la esperanza de tener un mejor estilo de vida. Pero si bien lo que buscan es tener una mejor calidad de vida, se tienen que enfrentar a la violencia ejercida en contra de los migrantes centroamericanos, en donde se visibiliza las flagrantes violaciones de los derechos humanos a miles de centroamericanos. La migración tiene efectos negativos en la educación. Muchos niños crecen con el pensamiento de que solo podrán obtener una mejor calidad de vida llena de lujos si abandonan su país y migran a uno con mejores posibilidades. El hecho de que este tipo de comentarios y pensamientos ayudan a fomentar una deserción y un rezago escolar. La migración genera una afectación psicológica donde el miedo, la soledad y la nostalgia generan en los sujetos, en especial en los niños y las niñas, inseguridades y manifestaciones de timidez, lo cual repercute en sus relaciones interpersonales y en sus formas de aprendizaje. Un ejemplo muy simple de estos efectos que tienen los procesos migratorios en la educación es cuando, al tener un padre que se ve en la necesidad de emigrar a Estados Unidos para conseguir un trabajo con mejor sueldo, y ante la necesidad económica, muchas veces los infantes o los jóvenes de esta familia se ven obligados a dejar los estudios para cuidar a sus hermanos menores o a las personas de su familia. Muchas veces se ven obligados a dejar sus estudios y a conseguir un trabajo.